tardes a todos los que se conectan desde Europa y buenos días a todos los que se conectan desde América. Hoy tenemos el placer de tener como invitado al doctor Luis Schecker. Hace poco pudimos compartir un seminario sobre microcirugía y hoy nos va a hablar sobre el desarrollo de una brillante idea que tuvo hace ya unos años y que, bueno, que ha revolucionado y ha cambiado el tratamiento de la articulación radiocubital distal y del antebrazo en general. Es el doctor Luis Schecker, y a pesar de que en el último meeting que tuvimos, pues no se acordaba que íbamos a colaborar juntos. A pesar de eso le hemos invitado porque le tengo mucho cariño y nada, pues nada, Luis, aquí te tenemos. Señores, esto es un chiste entre él y yo. Es algo muy, muy personal, porque estuvimos juntos en Minnesota y él no se recordaba que teníamos en una semana el meeting de microcirugía, que realmente yo me sentí muy honrado de estar ahí con ellos porque es una persona fabulosa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Gracias a que yo no sé si es mi amigo, pues se olvida de las cosas que tenemos juntos, Sergi Barrera, a quien le tengo una gran admiración por el trabajo que hace, sobre todo con sus colgajos de periosteum, que lo cura todo. Pues para mí es un gran honor compartir con usted algo que por equivocación se llama la prótesis de Schecker. Realmente, nosotros todos aprendemos con nuestros errores. Y cuando yo me entrenaba, yo me entrené en Inglaterra, en Escocia, en Estados Unidos, pero la básica fue en República Dominicana. Pues a mediados o a finales de la década de los 70, el tratamiento de la artritis reumatoide era muy diferente a lo que es hoy en día, porque los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad aparecieron por primera vez en el 1984 en, ah, en una publicación de Dinamarca. Los pacientes con artritis reumatoide sufrían mucho porque había muy pocas cosas que darle y muy pocas las cirugías. Algunos eran muy dichosos, como esta paciente que tenía los reemplazos de las articulaciones metacarpofalángicas y fusiones de las falanges, de las articulaciones interfalángicas para darle la función que la mano necesitaba. Pero el problema grande de estos pacientes venía de la radiocubital distal. ¿Por qué? Porque cualquier pequeño movimiento, especialmente en la noche para tirar de la frisa o de la sábana, producían dolores. Y dos trabajos muy buenos aparecieron, uno en 1973 de Rana and Taylor y el otro en 1974 de Jackson, Millward, Lead and Webb. Y lo que hacían estas cirugías era quitarle la cabeza del cúbito para reducir el dolor eh, a- en descanso, a rest, donde no hacían más nada que mover un poquito la muñeca y eso quitaba el dolor, quitando la cabeza del cúbito. Pero Jackson, que fue una persona siempre tan brillante, dijo, estamos resolviendo algunos problemas, pero estamos creando otros, quizás peores. Los pacientes con artritis reumatoide tenían el dolor en reposo, como les digo, pero también tenían muy limitada la función porque todas las articulaciones estaban afectadas. El cuello, el hombro, el codo, la muñeca, todo estaba afectado. Por lo tanto, tenían muchas limitaciones. Como es natural, todo se va modificando, va cambiando y se hacen extrapolaciones. Entonces vinieron de la Clínica Mayo. Beckenbauer en el Journal de Trauma habló sobre el resultado a largo plazo de la recesión del cúbito distal en condiciones postraumáticas. Además vino otro trabajo de los suecos, ah, Fred af Ekestam, Engsved y Wadin, en los cuales hablaban sobre estas mismas operaciones en los casos en los que había
un problema de artritis postraumática en fractura de radio distal. Como es natural, nosotros vamos a los sitios y oímos y escuchamos, y ya se comenzaba a hablar sobre la excisión de la cabeza cubital en pacientes con artritis degenerativa. Y ni corto ni perezoso, nosotros tuvimos un paciente en el año 83 y realizamos una excisión de la cabeza del cúbito. Bueno, en el seguimiento, la paciente se quejó que el dolor era más proximal a la ubicación inicial, pero también era más agudo. Como es natural, y lo que nosotros normalmente hacemos, es decir, los pacientes, vamos a darle tiempo al tiempo, etcétera, y le dijimos, vamos a esperar que todo se mejora. Pues no se mejoró. A los 12 meses decidimos mostrarle a la paciente que los huesos no se pegaban. Y como es natural, como todas las radiografías que hacíamos, pusimos la mano en una mesa de cirugía donde no hay gravedad, donde la gravedad no está trabajando, pedimos una radiografía y vimos que los huesos no tocaban. Le dijimos al paciente, mire, los huesos no están tocando. Y dice, no, 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 espérese, espérese, no tan rápido así. Ponga su mano sobre el lado de mi pulgar mientras yo levanto y muevo la mano. Y exactamente, yo puse mi mano sobre el lado radial de la paciente y cuando ella flexionó el codo en 90 grados y hizo pronosupinación, yo oí un chasquido. Y no hay peor sensación de esa porque parece que, ¿qué vas a hacer? Le has dañado al paciente su brazo. Pedimos una radiografía con el codo en 90 grados y el haz del rayos X horizontal y vimos esto. Aquí esto destruye. Esto destruye porque uno quiere que el paciente se sienta mejor con lo que uno hace. Y en este caso empeoramos todo. Esto nos hizo a nosotros decidirnos a estudiar de lleno el antebrazo y las articulaciones, la articulación radiocubital, distal y proximal. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros nos fuimos al laboratorio de cadáveres frescos. Por suerte que teníamos el profesor Robert Ackland, que era el director, y nos proveó la mayoría de estos cadáveres frescos para nosotros hacer todos los estudios necesarios. Y encontramos que muchas cosas no eran como están escritas. En los libros, en general, tenemos tres flexores del codo, el bíceps braquial, el brachioradialis y el braquial anterior. También estudiamos la radiocubital distal y vimos que el cúbito no se traslada como dice la literatura. El radio es el que se mueve, palmar y dorsal, de acuerdo a la flexibilidad que le dan los ligamentos. Además, descubrimos que los ligamentos del fibrocártico triangular no funcionaban como se había descrito anteriormente. Entonces, ¿por qué no hacemos un ejercicio interactivo? Y le voy a pedir a todos ustedes que se paren, por favor, y al pararse, ponga su brazo hacia abajo, extensión completa, el codo completo y el brazo en pronación. ¿Qué vamos a hacer? Ponemos nuestro brazo en pronación completa y extensión. Entonces, la mano izquierda sobre el brazo, flexionamos el codo en 90 grados y supinamos. Y así sentimos el bíceps. Porque el bíceps en pronación no trabaja, pero en supinación sí trabaja. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Chequear el brachioradialis. Flexionamos el codo 90 grados. La mano izquierda empuja a la derecha hacia abajo, esta resiste, y así vemos el brachioradialis aquí. Ahora ponemos la mano en el tríceps y tratamos de contraer el brachioradialis en el tríceps y vemos que no se puede, porque el brachioradialis no es un músculo voluntario. Así tenemos que el bíceps braquial es un supinador primero y luego es un flexor del codo. Por lo tanto, cuando vamos a levantar algo pesado, ponemos nuestra mano en supinación, porque ahora tenemos en concierto el bíceps braquial y el braquial anterior trabajando juntos, y eso le da más fuerza. El brachioradial solamente responde a los mecanorreceptores.
No es un músculo voluntario. Y si tenemos que contraer al tríceps para contraer el brazo radial, entonces lo que tenemos es una cocontracción, que en otras palabras es lo que se llama una espasticidad. Cuando tenemos los efectores y lo que contrarrestan esa acción trabajando un tiempo, entonces no se puede ni flexionar ni extender. Hay una cocontracción o una espasticidad. El braquial anterior, que es el que se inserta en el cúbito distal a la apófisis coronoide, es el único flexor que tiene el codo todo el tiempo. ¿Qué significa esto? Que el cúbito es el que flexiona y extiende el codo. El radio, el radio es muy inteligente porque es un apéndice del cúbito, pero se ve como el hueso más importante y todos ustedes, al igual que yo, nos hemos pasado toda una vida resolviendo el problema de la radio carpiana y no poniendo mucha atención a la radio cubital, que realmente una mano con una flexión, una fusión de muñeca, pero con una radio cubital que funcione, es una mano funcional y buena. Una mano con una radio cubital que no trabaja y da empinzamiento, no importa que tenga buena flexión de la muñeca, porque no trabaja muy bien. En cuanto a los estudios que han salido en cuanto a la función del fibroactivo triangular, Fred Eckstein y Carl Gordon Haggard hicieron un estudio con muy buenas intenciones, pero no muy buena ejecución, porque quitaron todo el tejido, los ligamentos, y cortaron los huesos del antebrazo a mitad. Y así dijeron que el ligamento dorsal estabilizaba la radiocubital en supinación y el ligamento palmar estabilizaba la radiocubital en pronación. Pero realmente los huesos del antebrazo están conectados por la radio cubital y la radio cubital va en la proximal y la distal en una sola articulación con dos cóndilos. Pero los cóndilos, cada uno de los huesos tiene un cóndilo y eso es lo que hace la radio cubital tan importante. Desgraciadamente, en todos los servicios del mundo, los cirujanos de mano tratan la radiocubital distal y los cirujanos de cuello, de hombro y codo tratan la radiocubital proximal. Pero es una sola articulación con dos tipos de especialistas trabajando en ella. En el año 86, una persona muy inteligente, el doctor Graham King de Canadá, escribió sobre la cinemática de la radiocubital distal. Y esto nos dio mucho gusto leer, y porque era en cadáveres frescos viendo cómo trabajaba todo. Y le pedimos al doctor King para una publicación que hicimos en uno de los libros ah, de Luis Hill, que ha escrito de todo, pues le pedimos si nos permitía modificar esa. Dice Luis, lo que tú quieras. Pues pusimos entonces punto en la inserción, el origen de la inserción de los ligamentos. Primero, en azul, el ligamento palmar. Ustedes ven como en supinación arriba, el origen y la inserción se separan. Abajo, en pronación, se acercan. Un ligamento, para que sea funcional, tiene que ser tenso. Un ligamento laxo no da ninguna estabilidad a ninguna articulación. Entonces vamos a cambiar los colores y nos vamos para el ligamento dorsal, nos vamos en rojo. Arriba vemos como en supinación se unen la inserción y el origen, mientras que abajo en pronación se separan. Así que por esto vemos que lo que se ha escrito anteriormente de que el dorsal estabiliza en supinación y el palmar en pronación es totalmente tonto. Pero está escrito, está en la literatura, porque los editores de la literatura quieren poner la lengua que ellos quieren, lo que ellos quieren decir, pero no se preocupan por evaluar realmente las cosas que son. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay muchos trabajos que no han sido publicados por los editores. Había un señor, un genio llamado Dan Riordan, y cuando lo visitamos tenía un gran número de artículos que eran joyas
Y doctor Riordan, ¿por qué usted no ha publicado eso? Porque yo quiero decir lo que yo quiero, no con lo que los editores quieran decir de esto. Y a muchos de ustedes les ha pasado esto, quieren publicar cosas y los editores quieren cambiarle lo que ustedes quieren decir. Bueno, hay un señor que se llama Manuel Yusa Pérez, que es una de esas de esos genios, y es uno de los anatomistas más brillante que he conocido en mi vida. Y él nos ha dado la oportunidad de usar sus cortes en muchas de las cosas que hemos publicado. Y en este caso nos permite ilustrar dónde pusimos los puntos de inserción del aparato de Hall. El aparato de Hall mide el paso de electrones. Y aquí vemos, en este caso, un trabajo que hizo el profesor Acosta junto al profesor Nat, es con el aparato de Hall, pues moviendo a través del movimiento total de pronación y supinación, se midió este movimiento. ¿Qué vimos en ello? Vimos que en pronación el ligamento dorsal se tensa y en supinación el ligamento palmar se tensa. En el 89 vimos una paciente de 39 años, la dueña de una ferretería, y no podía trabajar porque no podía levantar con ese brazo. Pues nosotros que teníamos ya experiencia con la técnica de Hui y Lin Shay, sabíamos que los ligamentos que en ese entonces trataban de estabilizar la recurvital ninguno era en una anatomía normal. Pero con la experiencia que teníamos con la técnica de Hui, de Lin Shay fue uno de los genios en cirugía de mano, sobre todo en la parte del carpo, en la clínica Mayo, pero habló de muchas cosas. Y aprendimos a pasar parte del flexor cubital entre el pisiforme y el piramidal, entrando por la fovea, y eso nos daba cierta estabilidad. Pero en esta paciente lo que decidimos hacer fue algo diferente. Nosotros pasamos un injerto tendinoso de la fovea a la parte más dorsal y distal de la fosa. Y así le dimos a esta paciente estabilidad. Y el abordaje que hicimos fue simplemente una capsulotomía con hoja de Bieber 69, que es unos 3 milímetros, 3 a 4 milímetros, no abriendo la cápsula totalmente para evitar la cicatrización y la contracción por cicatriz. Y esta paciente simplemente, aquí se puede ver la parte dorsal, con función normal, regresó a su trabajo sin ningún problema, sin dolor y sin ningún tipo de inestabilidad. Bueno, intentando salvar la articulación radiocubital distal, entonces creamos esta técnica de reconstrucción que ha sido publicada en varias formas y que hay otras técnicas que se derivaron de esta, pero que son totalmente fuera de la anatomía, como es la técnica de Brian Adams, que es totalmente, no tiene sentido porque los ligamentos son más largos y fuera de la anatomía, y un ligamento para trabajar tiene que seguir la anatomía del ligamento original porque la forma de estas articulaciones los demandan. También utilizamos otra cirugía para ayudar a salvar esta articulación o por lo menos extender su vida, porque ya Milch nos describió en el año de 1940 de 1926 cómo salvar una articulación radiocubital en un paciente de 17 años, quitando un poquito del cúbito. Y de ahí vinieron los trabajos, como les decía, de Ron Shai, que habló sobre el alargamiento y acortamiento del cúbito. Y la persona que más nos ayudó en esto fue John Reinhardt de la Florida, porque él hizo una precisión, una osteotomía con precisión, donde él nos permitía cortar, hacer un tornillo perpendicular a la osteotomía y podíamos acortar exactamente lo que necesitábamos por sus cortes. Así que fuimos progresando en esto y el acortamiento del cúbito nos permitió varias cosas. Nos permitió un mejor alineamiento entre la cabeza del cúbito y la fosa sigmoidea. Nos permitió quitar el empuje que tiene el cúbito sobre el calpo, que en inglés es el abutment.
y que también nos ayudó a tensar los ligamentos fibrocartílago triangular. En estos casos, simplemente haciendo una osteotomía del cúbito, acortando un poquito, tuvimos entre excelente y bueno 57% de los pacientes, 28% aceptables y 15% de pobres. Así que bueno, ahora ¿qué vamos a hablar? Le vamos a hablar de hacerle un cuento de cómo nace la prótesis de reemplazo total de la articulación radiocubital distal, que realmente eso, nosotros lo que hicimos con esto fue seguir lo que la anatomía y las necesidades nos decían para estos pacientes. Ah, Todo comienza con una amputación y ablución que recibimos en el año 1987 en un paciente que sufrió una lesión muy severa en una mina de carbón con la máquina transportadora que pasa pues, el carbón hacia afuera y que el brazo le quedó enganchado en esto. Los músculos todos desgarrados, los huesos fragmentados, los nervios y vasos abuchonados, todo estaba negro por el polvo de carbón y tuvimos que pasar, como es natural, cuando vamos a hacer una disección bien hecha, vamos de lo conocido a lo desconocido. De manera que fuimos a donde estaba la anatomía normal en ambos lados y fuimos así haciendo un desviamiento total. Cuando terminamos con el tratamiento total de este paciente, pues logramos hacer una fusión del radio, lo hicimos una fijación de la fractura, luego hacer osteotomías proximales y distales, pero el cúbito, como puede verse aquí, tenía una falta grande de hueso y no sabíamos si iba a funcionar esta amputación porque tuvimos que hacer injertos vasculares y injertos nerviosos y de todo. Y dijimos, bueno, no sabemos si esto va a trabajar y no vale la pena coger un pedazo de hueso de este paciente, ponerlo ahí si no va a sobrevivir. Le dijimos al paciente que posiblemente esto quizás no iba a trabajar, pero trabajó. El paciente regresó a rehabilitación y a su seguimiento. Y después de 2 años recordé que había que hacer un injerto para el hueso. Y dice, ¿para qué? Yo estoy muy contento con lo que trabaja en mi brazo y con lo que puedo hacer en mi mano. Tenía una pequeña pincita, no una función normal, pero con eso él se ayudaba una mano con la otra. Bueno, un poco más tarde vimos a un paciente que vino a vernos después de un Capaggi que le habían hecho, vino el año 92, no 5 años más tarde. Y este paciente no podía ganarse la vida porque no podía tocar el piano, todo le dolía. Y había un pensamiento dinámico que es lo que resulta cada vez que sí que te quita la cabeza del cúbito. Si hacemos una radiografía en neutro y el cuello y el codo en 90 grados, vamos a ver que el cúbito está soportando el radio. El muñón del cúbito va a soportar el radio, no importa cuánto se haya cortado. Le contamos al paciente la experiencia que tuvimos 5 años atrás y el paciente, muy contento, dijo que sí, que estaba contento que pusiéramos el clavo de Steinman para darle función a su brazo de nuevo y que iba a hacer todo lo que le dijimos. Pero no crean en paciente, ¿eh? Que ellos cuando están en necesidad dicen que todo está bien, que va a hacer de todo. No, no es cierto, porque este paciente vino casi 1 año más tarde a vernos y en este caso se quejaba de molestia porque ahora se había creado un hueco más grande donde estaba la cabeza del cúbito, porque de acuerdo a la esposa del paciente, no solamente estaba tocando el piano, sino que estaba levantando el piano con los amigos y se creó una gran cavidad. Y bueno, nosotros pensamos rápidamente lo que íbamos a hacer y sin pensar 2 veces dijimos, vamos a hacer una bola de metal para ponerla dentro de esta cavidad porque esto nos va a ayudar a mantener la función del brazo. Medimos la cavidad con una sola vista, la vista posterior anterior, porque no podíamos ver el defecto en el lateral porque el radio lo ocultaba.
Y la vida no es sencilla y la característica común de los pacientes, de los cirujanos jóvenes, es que frecuentemente nos equivocamos, pero nunca dudamos. Eso lo decía el profesor Harkes de aquí, de ortopedia en la Universidad de Louisville. Decía, John, los ciudadanos jóvenes son frequently wrong, but never in doubt. Y esa es la verdad. Frecuentemente nos equivocamos, pero nunca dudamos. Así que encontramos que al introducir la bola en la cavidad no era redonda, era ovalada y el diámetro que medimos era más grande que el que tenía en el lateral, o sea, de postero anterior. Eventualmente vimos en la radiografía con la mano en la masa de cirugía, pero no vimos la lateral, que nos dice el diámetro postero anterior de ese cúbito, y así, al introducir la bola, se rompió la cavidad. Bueno, aquí, ¿qué pasa? Hay que ver cómo resolvemos los problemas, porque lo que tenemos que hacer es pensar rápidamente. Muchas veces pensamos bien, otras no tan bien, pero en este caso decidimos coger una placa de 5 milímetros, de 3,5 milímetros, los tornillos de 3,5 milímetros, con seis agujeros, y doblamos esta placa en el penúltimo agujero e introdujimos el clavo de Steinmetz en el último agujero, mientras que la bola se fijaba con el tornillo de Allen. Pasamos tres tornillos en el radio para fijar esta placa y así la estabilidad necesaria para soportar el radio unido al cúbito, esto trabajó. Así seguimos trabajando con pacientes y 2 años más tarde, en 3 años más tarde, en el año 95, vimos la persona más cordial, más sencilla. Es un veterano de la guerra de Corea y Vietnam. A Corea fue a los 21 años y a Vietnam unos años más tarde. Sufrió un traumatismo en la guerra de Vietnam de su mano dominante con una explosión que dañó la muñeca, incluyendo la base del pulgar, las articulaciones radiocarpianas y radiocubital, provocando dolor y falta de movimiento. Cuando le vimos una radiografía y vimos que la articulación radiocarpiana ya había sido fusionada gracias a una placa, porque tuvo varios intentos para esta articulación, pero al final con la placa de fusión se estabilizó esta articulación, pero tenía problemas de dolor porque la radiocubital no había fusionado y había cierta movilización, no función normal, pero el pequeño movimiento que le daba dolor porque la fusión había fracasado. Bueno, con la experiencia de nuestros dos primeros casos anteriores, se nos ocurrió hacer un implante que permitiera recuperar la pronación y la supinación y que al mismo tiempo permitiera la migración proximal y distal del radio. El paciente se emocionó al pensar que podría usar su brazo de nuevo, muy contento, y nosotros pedimos al Comité de Revisión Institucional que nos permitiera usar esta prótesis. Bueno, y nosotros nos sentimos muy humillados por aquellas personas que nosotros considerábamos nuestros amigos. Incluso el más generoso de los comentarios afirmó que estaba condenado al fracaso porque los implantes constreñidos nunca han funcionado. No importa que le explicamos que no era constreñido, que era semi-constreñido, que lo único que no permitía era la subluxación de radio contra el cúbito, pero que los demás tenían más movimiento que la función normal, que la articulación normal. Bueno, toda la vida tiene cambios, nada de la vida dura para siempre, y hubo un cambio en los miembros del comité. Y por cierto, que el presidente del comité era una persona con la que habíamos trabajado mucho, haciendo tensiones de fibras motoras y sensoriales en casos agudos de pérdida de sustancia nerviosa, como lo describió Canalla y sus colaboradores. Este comité nos dio su permiso del implante y finalmente se fabricó el implante después de que fue aprobado para el uso de este paciente. Este es el diseño original. Es simplemente una placa al final de una placa que al final tiene una cavidad que
cierra la bola 100%, pero permite, dentro de la bola hay un túnel que permite que el radio migre proximal y distal. Y esto fue eh, un vástago, y el vástago fue de 3 milímetros de diámetro, que permitía que se hiciera una fijación de 3 puntos en estos pacientes. El resultado fue bueno, pero ¿qué pasa? Que este paciente estaba muy contento, pero nosotros estábamos muy preocupados con lo que él trajo a la oficina, porque no solamente estaba cortando ese tronco, sino que fíjense que con su mano derecha está flexionada levantando este tronco, pedazo de tronco. Le dijimos que estaba excediendo el peso que podía soportar el implante. Y él, que era una persona muy amable, nos dice, sí, usted me explicó que era un implante modular, así que si algo se rompe, estoy seguro que usted puede arreglarlo. Bueno, ah, ya después de decirle tantas cosas, él nos dijo, mire, le voy a decir lo siguiente, lo importante no es levantar el peso, es que ahora puedo eh, eh, afeitarme con mi brazo, con mi mano derecha, puedo beber de un vaso y puedo usar el pomo de la puerta para abrir. En ese momento, escuché algo en mi mente, como si fuera la alarma de un despertador, porque teníamos muchos pacientes a los que le habían removido la cabeza del cúbito, la fosa sigmoidea, le habían fusionado esta y la habían fusionado la radiocubital distal, y tenían déficit y necesitaban un implante estabilizador. Y quizá era este, porque estos eran los pacientes. Este tenía una intoxicación plómica, también, no, una bóveda de escopeta, otros que le habían fallado una fusión de radiocarpiana, y tenía una fallida de Sobecapangi, otros que le habían hecho una excisión muy extensa del cúbito, y otros que habían hecho una combinación entre fusión de radio y cúbito, como es la operación de Sobecapangi, y una excisión amplia del cúbito, y pusieron ahí que tiene un estimulador eléctrico por el dolor. Así, el implante fue evolucionando, y la primera generación, como ustedes vieron inicialmente, la bola estaba cubierta 100% dentro de la cavidad de la placa, mientras que el vástago tiene una fijación de 3 puntos. La segunda generación, la bola estaba cubierta solo 70% dentro de la cavidad, y hay un tornillo de hueso esponjoso. En la tercera generación, quitamos el tornillo de hueso esponjoso y pusimos una clavija que nos ayudaba a estabilizar localizar la posición de la placa en el radio. Y la cuarta generación ya teníamos un vástago que se ajusta a presión dentro de la cavidad medular del cúbito, y la placa se adapta al radio es mucho mejor. Y ya esta es la sexta generación, donde la cubierta se fija con un tornillo transversal. Hay una placa para personas pequeñas, y el vástago tiene un cuello que nos permite acortar la cabeza proximal al ensanche de la epífisis distal. Y este cuello puede ser de 1, 2, 3 o 4 centímetros de largo. Inicialmente solo tratamos aquellos fallos de otras técnicas, porque no sabíamos lo que estábamos haciendo realmente, no sabíamos hasta dónde iba a llegar esta prótesis. Y todas las pacientes que le habían hecho o Sobecapangi o Dara, o modificaciones de las mismas, como era la operación de Waxon, y la operación de Bowers. Así, esta es una paciente que en el otoño del 2011 vino quejándose de dolor en el hombro secundario a fusión radiocarpiana, y un DARA en el 82 que terminó con una fusión de radiocubital en el 88 por inestabilidad y pinzamiento de radiocubital. Habían tres problemas. No había escotadura sigmoidea, se había perdido el ligamento del fibro triangular, y había una pérdida de longitud del cúbito.
Así que en este caso, lo que le dijimos a la paciente, le dijo que le íbamos a ayudar en esto, y dice, ¿qué? ¿Me va a operar el hombro? Dice, no, no, el hombro no, le vamos a operar el antebrazo. ¿Y qué? ¿Y cómo eso? Bueno, ¿qué hicimos? Le quitamos la fusión de radiocarpiana, radiocubital, pusimos una placa con una esfera distal, una cavidad esférica distal, un vástago de 4 centímetros de extensión y una bola de polietileno que permitía la unión de estas dos partes metálicas. Así la paciente, cuando se estableció la pronosipación, desapareció el dolor del hueso. Hemos tratado fallos de otros implantes y uno de estos, este paciente de 78 años con una prótesis llama de Stability Sigmoid Notch, que era de una compañía llamada Avanta y que luego fue adquirida por Synthes. Y en este caso, pues el paciente tenía subluxación de la prótesis y tenía dolor. Se le hicieron varios atentados de tratar de estabilizarla, fallido. Nosotros hicimos un cambio de placa y al paciente a las 6 semanas de cirugía y fue a la oficina periférica donde no teníamos los pesitas bonitas para que el señor nos mostrara lo que podía hacer. Y le preguntamos si tenía movimiento y nos mostró que ambas manos tenían el movimiento en pronación, supinación, flexión y extensión. Y le preguntamos si podía levantar algo y nos mostró que sí, que podía levantar algo. Pues cogió la banqueta donde me sentaba y la levantó con su mano operada. Hemos hecho también casos primarios donde los pacientes, como es esta síndrome de Jackson, donde la paciente, el radio se cae en forma palmar y, ah, y como el radio se cae en forma palmar, el cúbito que se queda en su lugar se ve prominente. Y este cúbito hace atrición con los tendones extensores y por lo tanto hay una ruptura. Y la paciente que no podía extender los tendones extensores, se le estabilizó su radio con prótesis, se repararon los tendones extensores, se puso una férula dinámica al día después de la cirugía y 6 semanas más tarde en su oficina trabajando normalmente. Bueno, ¿qué le puedo decir? Tenemos casi 40 tantos minutos hablando, que usted tendrá algunas preguntas, pero le diré lo siguiente. A título personal, ¿qué pasó con esto? Bueno, la familia tuvo tensiones económicas con este trabajo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, ninguna empresa grande quería involucrarse porque sus consultores pensaban que no era lo mejor para ellos, creyendo que nunca funcionaría y sería malo para su imagen. En segundo lugar, cubrió el coste de la prótesis o del hospital y al final tuvimos que cubrir todos los gastos nosotros para que estén asociados con este estudio. Ustedes dirán, bueno, ¿aprendiste ya a no meterte en problemas? No, porque siempre hay algo que hacer. Y nosotros hemos pensado que la radiocubital distal es solamente la mitad de la articulación radiocubital. Así que ahora estamos involucrados en un ensayo clínico de la articulación radiocubital proximal. Pero esta vez no estoy solo. Mi hijo John y 9 cirujanos excelentes de sitios de investigación en Estados Unidos están trabajando junto con nuestra organización de ensayo clínico para que se haga esto una realidad. Así que muchas gracias y me quedaré aquí esperando por si ustedes tienen algún tipo de pregunta. Gracias. Luis, yo ya la había escuchado la charla en Minneapolis y me encantó. Aquel día estaba, de verdad que pasaba por allí y te vi y me quedé allí de pie como 30 minutos. Ahora estaba cómodamente sentado, la he disfrutado todavía más. Eh, o sea que nada, muchas gracias porque al final el toque personal de cómo se ha ido desarrollando históricamente el implante, pues también es bonito, ¿no? Porque no se tiene acceso a esa información muchas veces. em,
pues tú ves el resultado, pero no, un cirujano no te puede explicar pues paso a paso cómo ha ido surgiendo, ¿no? Y de ahí viene que tú digas que la prótesis se ha desarrollado ella Ella sí. sola. Ella Ujú. se desarrolló sola. Yo solamente estaba ahí viendo qué pasaba. Sí, la verdad es que los primeros casos son muy bonitos, ¿no? Porque el primer caso es impresionante. Eh, la verdad es que es inspirador. Mira, te voy a leer las primeras preguntas que están llegando a por aquí por el chat. Nos pregunta el doctor Muñoz, ¿cuál es el paciente más joven que lleva esta prótesis? Yo, en lo personal, tengo una paciente de 16 años. La prótesis puede utilizarse tan pronto la epífisis la placa de crecimiento se han cerrado. Tuve una paciente que le habían hecho una estabilización de radiocubital mal hecha y tenía problemas muy severos y le pusimos la prótesis y entonces ya de ahí en adelante ella quería hacer de todo, y volver a gimnasia. Le dijimos, no, 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 espérese, usted no tiene una articulación normal, es una articulación que le permite movimiento, quitarse el dolor, pero no puede darse la voltareta, estas cosas. Y hay que enseñarle a los pacientes que realmente esto le ayuda a mejorar el dolor, pero no es no es la articulación normal del individuo. Ah, lo que pasa que cuando yo me entrenaba, si se le ponía una prótesis de cadera a una persona de menos de 65 años, lo criticaban. Pero ¿qué pasa? Habían personas con dolor en las caderas y tenían que sufrir hasta que llegaran a los 65 años, porque si no, los cirujanos que lo hacían estaban en problemas. Pero ese entonces lo que había era la de Austin Moore. Y esa prótesis en personas muy activas se metían dentro de la pelvis. Tú no sabes de eso porque tú eres muy jovencito, pero lo que tuvimos que poner un trisradio y mantenerlo en lugar y el consultant decirnos que si, que si se movía hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, adentro o hacia afuera, el pie del paciente era culpa nuestra. Cuando le cambiaban la de Austin Moore y le ponían una de la de Charlie, que a Charlie lo criticaban porque puso una cabeza más pequeña y puso una copa. Así que todo va pasando y cada quien critica lo que va cambiando hasta que se dan cuenta que trabaja y entonces lo cogen ellos también. Así que es la paciente más joven que tenemos y el de mayor edad que tenemos es un señor que cuando le hicimos la prótesis, hace 84 años, y vino quejándose de que no podía, que era lo único que hacía era su jardín. Tenía un jardín que era una huerta preciosa y que tenía dolor jalando las hierbas malas. Y lo vimos, le pusimos una inyeccióncita de anestésico solamente, la radiocubital. Dice, pero ahora ya no se fue el dolor. Dice, sí, pero va a tener que hacer algo, le pusimos. Y en la sala y en la clínica ya podía hacer todo sin ningún problema. Así que eso no fue muy bien. Y el paciente con seguimiento después de artroplastia más largo, ¿de cuánto es? Tenemos a una paciente que fue hecha en el año 2005 y que ella va a la cirugía de mano, en la Sociedad Americana de Cirugía de Mano, ella va porque nos ayuda en los talleres. Ella era beautician, beautician, ¿cómo se Sí, sí. llama? ¿Cómo se llama Eh, eso en español? que Eh, trabaja en un centro de belleza. de belleza, sí, eso es lo que hacía. Y tuvo un accidente cuando dejó el niño más chiquito, lo dejó en el cuidado, en la guardería infantil, iba a trabajar llorando ese niño, tuvo un accidente, se rompió la pelvis, se rompió la tibia y peroné. Tuvo fractura de la mano, con fractura de radio, cúbito, etcétera. Y 2 años después del accidente, le- pudimos poner la prótesis, porque ella estuvo esperando hasta que la prótesis fuera aceptada por el FDA. Tan pronto se aceptó, en un sábado le pusimos la prótesis y ella tiene ah,
marzo del 2005 va a ser 20 años. Es la que tengo el seguimiento más largo. Pero cada quien tiene seguimientos grandes de varias prótesis, pero esa es la más grande que yo tengo. Carlos Arteaga pregunta, ¿cuál es la principal complicación que se ha visto en la colocación de este tipo de prótesis? Y mal planeamiento por parte del cirujano, número uno. Por lo tanto, nosotros le pedimos a todos los cirujanos, no importa cuánta experiencia tengan, que una, nos manden una radiografía grabada para poder reproducir en la computadora el tamaño de la prótesis, de manera que podemos buscar, y tiene que ser una antero-posterior y una lateral, para poder medir el tamaño del cúbito, para poder ver la posición de placa en el radio y la orientación. Porque hay pacientes que vienen con fractura de radio, ya sea con desplazamiento palmar o desplazamiento dorsal, y en estos casos hay que poner la prótesis siguiendo el axis del radio, del shaft, ayúdame, shaft, Sí, el, diafisaria, de la diáfisis del... del diáfisis, de la diáfisis. Perdona, que yo no hablo mucho en español todo el tiempo. La vida, tengo más de la mitad de mi vida viviendo en Estados Unidos y muy pocas oportunidades tengo aquí en hablar el español. Pues hay que seguir la diáfisis, la dirección de la diáfisis, no donde está la cabeza de la parte distal del radio. Así que esto nos ayuda a reducir. Este es el problema principal. El segundo problema es a personas que no saben que son alérgicos a los metales. Y eso puede ser alérgico a níquel, a cobalto, a cromio. Y esto hay que ver que el paciente no tenga alergia. Otros son pacientes que son tratados sin ningún tipo de barrera en la piel. Como se pone una barrera para cirugía de las rodillas, se pone una barrera para cirugía de la cadera. Esto es una prótesis total. Y ahí, El perdón, alguien se entró ahí. premio, pues no me lo van a dar a mí, papá. Eh, Eh, Se metió alguien ahí, no sé qué pasaba. sí, había un Pues ruido. en estos casos hay que poner protección para evitar contacto entre la piel y el vástago que se va a introducir o la placa. Y normalmente yo recomiendo a que los pacientes que tengan eh, algún tipo de tratamiento dental, pues que utilicen antibióticos ah, 3 días, el día antes, el día del tratamiento y el día después, porque hemos visto pacientes que a los 7 u 8 años vienen con infecciones por bacterias de la boca, bacterias que están normalmente en la boca. La literatura dice que no es necesario. Sí es necesario, porque estos pacientes hacen una lluvia de bacterias cuando se está tratando la boca. Así que estos son los casos más frecuentes que vemos. Y ha habido aflojamiento porque el vástago no ha sido el tamaño necesario para hacer press fit, para ser fijado a presión. Pero el tratamiento profiláctico antibiótico, Luis, es cuando se implanta la aptis o cuando se hace en el procedimiento bucal. No, lo hago cuando hago la prótesis por 5 a 6 días, le doy antibiótico a los pacientes. Y, Vale. y para los problemas dentales o problemas ginecológicos de estas cosas, también recomiendo que usen su tratamiento preventivo. Luis, yo cuando la primera vez que vi poner una prótesis aptis era residente y la hizo el doctor Alex Yuk en Vallebrón. Y me acuerdo que él tenía como mucho miedo de la sinovitis del extensor carpi ulnaris, que era como una complicación que por aquel entonces era, era frecuente y tenía miedo con eso. Hoy en día es tan frecuente o con el colgajo del retináculo eso ha podido controlarse. Más bien que el colgajo del retináculo, que yo
recomiendo que siempre se use, lo que nos ha ayudado más es la prótesis pequeña, porque el problema venía con pacientes con el espesor del radio muy Estrecho. estrecho, lleva a decir narrow, muy estrecho, y que la prótesis hacía prominencia y tocaba. Lo otro que había que hacer y que hay que hacer es quitar la vaina del extensor cubital porque no se soluciona. Normalmente, en el paciente normal, el extensor cubital pasa por un túnel en la cabeza del cúbito y el movimiento del radio es alrededor de la cabeza del cúbito. En esta prótesis, la cabeza del cúbito se ha quitado, el movimiento es dentro de la bola que está fijada al radio y a la mano. O sea que el radio, la mano y la placa se mueven en conjunto y no hay movimiento del extensor carpionaris fuera de la placa, porque todo es un conjunto. ¿Me doy a entender? Sí, 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 sí. Sí, sí, Sí. sí. Pero la prótesis pequeña me ha ayudado y sobre todo el que nos manden la radiografía para mostrarle la orientación. Un fallo grande que hemos visto en estos casos es que no siguen el manual. El manual dice que cuando la prótesis queda orientada hacia dorsal, hay que quitar la, la parte palmar de la apófisis de la fosa sigmoidea porque esta tiende hacia cambiar la placa hacia dorsal. Pero si Ujú. la corta, esto te permite bajar la prótesis más hacia palmar, dejando mucho más espacio en la parte dorsal que no toca ningún tendón. Intentar dejar toda la superficie del radio lo más plana posible, ¿no? Plana, plana, plana. Mm. Eso le llamamos nosotros la técnica de Joe Slade. Joe Slade era un genio. Él hacía trampa porque operaba encima de un negatoscopio, del Image Intensifier, y hacía una fractura yo vi a él hacer una fractura de escafoide, fijarla en 15 minutos. ¿Por qué? No tenía muy buena, no, simplemente hacer la fijación, poner un clavo de Kirchner, poner un tornillo y listo. Era un genio. Había que verlo operar. Y él me llama un día y dice, Luis, sí, sí, yo. Me dice, Luis, 49 minutos. Digo, 49 minutos, ¿qué? Yo. Dice, tu prótesis, mi hijo, tu prótesis. Digo, ¿cómo? Dice, yo no uso la bolita que tú estás usando para darle forma. Yo cojo una sierra y corto de la parte dorsal hacia abajo y ahora incorporamos eso en el manual y es perfecto, tú sabes. O sea, una osteotomía directamente desde el dorso y ya hasta volar. Seguro. Y eso resuelve todo. Vale, fenomenal. Em, ¿dónde hay generalmente más problemas? ¿En la integración de la prótesis en el componente del cúbito o en el componente del radio? Realmente en el radio, aunque no ponemos ningún tipo de recubrimiento, cada vez que pones una placa en algún sitio, el hueso crece. Tú te has dado cuenta cuando quieres quitar una placa, ¿verdad? Ujú. Y en el cúbito no tenemos, hay que tener mucho cuidado cuando se introduce, pues después de introduce no sale, a menos que haya una infección. ¿Por qué? Pues tenemos un recubrimiento de titanio. Y el titanio tiene huecos, parece como los cráteres de la luna. Tiene Ujú. huecos donde los osteocitos encuentran donde poner su hueso. Y cuando tratas de quitar un tornillo de titanio, sabes que muchos se rompen. ¿Por qué? Porque crece el hueso dentro del tornillo. Ah, Así que si hace una fijación buena, no tiene gran problema. Los problemas que he visto por aflojamiento de prótesis son porque no se ha puesto un vástago pequeño, porque ha habido una infección o ha habido una alergia a los metales. ¿Algún recambio de la bolita porque ya se ha desgastado a largo plazo o hasta No, no hay forma de desgaste. Nosotros queríamos que la bola fuera cubierta 100%, porque ¿de dónde vienen los desgastes y la ruptura de bola? Es la deformidad.
Y si tú tienes una bola cubierta 100%, no hay deformidad, no hay para dónde irse el material. Y en estos casos, yo perdí $100 porque la ingeniera que estaba trabajando con una persona brillante, le dije, no, 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 que yo quiero 100% cubierta. Y doctor, mire, usted es el creador, yo soy ingeniero, yo sé lo que le hablo. 70% y 100% es lo mismo, porque ha pasado 20% del ecuador de la bola. Yo no pensaba que eso era cierto. Yo, no, 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 pero me dice, mire, y me mandó una serie de fórmulas. Yo no tenía la más mínima idea de qué trataba. Y le pedí al director del departamento de biomecánica de la Universidad de Louisville, el doctor Bill Natt, que me leyera eso. Me dice, bueno, tú tienes tiempo, vete, tómate un café y vuelve. Cuando vuelve, me dice, bueno, esto es mostrando que un plástico duro puesto en una cavidad con un 70% de cubrimiento y un 100% de cubrimiento es lo mismo porque no hay forma de desplazamiento del plástico porque tiene un 70% de cubrimiento. Y de ahí vino la placa 70% que da mejor lubricación para su trabajo. Y no ha habido un recambio de bola por deformidad, sino que se cambia cuando ha habido una infección, algo de esto, se pone una bola nueva luego. En casos que se haya tenido que rescatar el implante y se ha hecho una resección de 3 4 centímetros del cúbito, imagino que la opción es, por ejemplo, si es una infección, hacer 2 tiempos y en un segundo tiempo volver a poner una prótesis. ¿O cómo lo rescatáis estos casos? No, 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 eso es cierto. Lo que hacemos cuando tenemos una infección, lo que hacemos un curetaje completo de todo. Cogemos el material, lo mandamos para cultivos y que se haga también una ah, Anatomía patológica. semana para que hagan los cultivos, pero también queremos ver que no haya ningún tipo de algo que no sea la infección dentro de Ah, esto. alergias. Sí, y entonces pues llenamos todo con sustituto óseo mezclado con toramicina o vancomicina. Al paciente no es alérgico a uno de esos, lo mezclamos porque la mayoría de estos reemplazos de hueso esponjoso o sustitutos óseos, pues se pueden utilizar mezclándolos sin que pierdan su propiedad. Lo dejamos que todo cambie, que se integre al hueso y entonces en un segundo tiempo volvemos y ponemos la prótesis, con todo cuidado de que no haya contacto entre piel y la prótesis. Em, Nos pregunta Lidia Reyes si habéis podido ver si hay mucha discrepancia entre las series en pacientes postraumáticos o degenerativos y los pacientes reumáticos. ¿Los resultados son muy diferentes? No, la ventaja de la mayoría de los reumáticos es que se hacen por primera vez y los resultados son mejores porque no hay cicatrización. Hubo un trabajo de la clínica Mayo donde mostraron los problemas que había con pacientes que habían hecho muchas cirugías anteriormente porque había mucha cicatriz, había lesiones del nervio, de la rama dorsal del nervio cubital y estas cosas. Y por lo tanto ellos recomendaban hacerlo inicialmente. Nosotros comenzamos haciendo las cosas cuando habían problemas. Después fuimos cambiando y hacemos hoy más de inmediato en personas donde no ha habido cirugía y los resultados son mucho mejores. Salen todo mucho más rápido. El paciente se recupera mucho más rápido. Mira, justamente hablando de esto, Juan Miguel Gómez, bueno, te felicita, la ha utilizado en varias ocasiones y dice que cada vez lo ve mejor y más indicado, incluso en casos primarios, ¿no? Lo que estabas comentando. Sí, 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 sí. Y que Viene con el uso. Una vez que te sientas cómodo con el manejo de la prótesis, ah, ah, todo se, todo se va haciendo más fácil, porque ya sabes dónde colocarla, cómo manejar el paciente, cómo le vas a decir al paciente lo que puede y lo que no puede hacer, etcétera.
¿Cuál es el límite de peso que tú les recomiendas que levanten? Bueno, tú le recomiendas al paciente lo que tú quieras. El paciente hace lo que le da la gana. Y nosotros, para darle miedo al paciente, decimos que no puede levantar más de 20 libras. Pero realmente, ¿Cuántos eh, kilos son? 20 libras son unos 10 kilos. 10 kilos, vale. Sí. Pero tenemos pacientes que han estado envueltos en la que son militares. Tenemos pacientes en la policía, tenemos pacientes en los bomberos, tenemos pacientes que son granjeros. O sea que todo esto, lo que le hemos dicho, que es cuando sienten algún tipo de molestia, que dejen de hacer lo que están haciendo por un tiempo hasta que se mejore. Porque ah, la recomendación de 20 libras es dándole unas ah, 5 veces, 5 veces o 7 veces el, el límite el safety limit, el Ujú. límite De de seguridad. actividad, sí. Em, Hay un compatriota tuyo, Johansel Andrew, que está haciendo el fellow con nosotros, está orgulloso de su compadre y te felicita. Y hace una pregunta que es muy interesante, que dice, si tuviese que mejorar alguna cosa de la prótesis buscando una séptima evolución, ¿cuál cree que podría ser? Algo que podría mejorar de... Más que de la prótesis, sería la instrumentación para los cirujanos que no son muy duchos. Los cirujanos que son más o menos cowboy, que no siguen alineamiento. Porque muchos de estos casos que hemos tenido complicaciones son pacientes con muy poca ah, habilidad. El cirujano con habilidad normalmente tiende a ser más tímido que el cirujano que no tiene habilidad. El de habilidad sabe cómo hacer las cosas y sigue procedimiento. El que es un cowboy quiere cambiar la técnica el primer día. Y todos pasamos por eso. Somos jóvenes y pasamos por eso de que nosotros pensamos mucho mejor que el que inventó algo. Luis, hoy en día, a día de hoy, ¿tú revisas todos los casos, tú Sí, personalmente? todo el que llega, que manda su radiografía, yo lo evalúo. Y a largo plazo, ¿tú estás formando a alguien para que en algún momento tú no lo hagas y lo haga otra Tengo, persona? tengo cirujanos que están en línea para ello, no solamente para aproximar, sino para distal, sino para aproximar también. Vale, a ver, Hoy en día a mí me llaman de muchas partes y yo me meto en sala de cirugía a, a través del internet, de web, y eso me da un gran placer, porque yo disfruto la cirugía en las manos de ustedes. Yo estoy viejo, yo voy a cumplir 80 años el año que viene, en febrero, pero yo disfruto grandemente entrar y ver personas con la habilidad que tienen las cosas. Porque el cirujano que no disfruta su cirugía, no es un cirujano. Yo disfrutaba mucho mi cirugía y ahora la disfruto viéndolo a ustedes operar. Así que yo entro mucho a sala de cirugía y en cada uno de los casos yo voy a la oficina. La oficina está, nosotros compartimos la oficina y la casa. La mitad de edificio es la oficina, la mitad de edificio es nuestra casa y la compartimos. Yo bajo a la oficina todos los días, veo los casos, discuto y muchos de esos casos llamamos al cirujano y discutimos, sobre todo cuando hay que hacer osteotomías de radio como son los casos de Madelón, la enfermedad de Madelón, donde el carpo se está cayendo en forma cubital y en forma palmar. Nosotros
queremos hacer osteotomía, le explicamos al cirujano cómo hacer la osteotomía en dos planos, poner una placa de ángulo fijo y coger la cabeza del cúbito que hemos quitado y introducirla como injerto óseo en estos casos y podemos hacer la placa al mismo tiempo. Y a estos pacientes le encanta el resultado porque no solamente cosméticamente se ven mejor, sino que las manos funcionan mucho mejor. Puedo confirmar que sí, porque yo he tenido algunas conversaciones con Luis, con casos que hemos hecho y sí, sí, él personalmente se interesa y discutimos los casos y cómo se puede mejorar y cómo se pueden tratar Sí. cada uno de ellos. Em, una pregunta de Trino Muñoz que comenta, ¿prótesis radiocarpiana y prótesis radiocubital distal son compatibles? ¿Se está trabajando en ello en el futuro? Nosotros tenemos una que está incorporada a las dos cosas, pero el FDA nos dijo que no podía haber una prótesis para resolver dos articulaciones. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces hay muchos cirujanos que están utilizando algunas de estas prótesis y que las mueven la radiocubital distal, la mueven un poco más proximal para que el vástago de la radiocarpiana no interfiera con ella. Y Philips ah, pum, pum. Hay un cirujano en Bélgica que usó que trabaja mucho con los programas de imagen en computadora Ujú. y cogió una prótesis, hizo los agujeros y puso cómo integrar una con la otra y le quedó perfecto. O sea, le hicieron una prótesis a medida. Cogieron el vástago de Ujú. la radiocarpiana y le hicieron unos hoyos y buscaron cómo poner los tornillos donde iba la prótesis. Que eso necesita mucha coordinación, pero le quedó perfecto. Buenísimo. Háblanos un poquito más de la prótesis radiocubital proximal, que ahí todo el mundo tiene un poquito de expectativas y hay hype con Sí. eso. Sí, bueno, estamos muy lejos de ello, porque ahora mismo comenzamos los estudios y el FDA nos ha pedido hacer los primeros 10 casos y esperar los resultados a ver qué pasa, porque ellos no consideraban que era una prótesis buena, porque era una totalmente constreñida de acuerdo a ello. Bueno, el asunto que es que la prótesis radiocubital proximal es constreñida totalmente. ¿Qué tiene? Tiene la fosa sigmoidea menor y el ligamento anular que no permite traslación, solamente rota. Y el capitellum, ¿cómo se llama el capitellum en español? La cúpula. No, la No, cúpula de la cabeza. El capitellum, ¿cómo se llama en español? Capitellum. capitelum. Sí, Bueno, sí. el capitellum no permite migración proximal y no hay migración distal porque los músculos empujan todo hacia proximal. Entonces, en estos casos es una constreñida totalmente y ellos no entendían eso, pero nos han permitido dar el estudio y estamos siguiendo ahora. eh, Tú me estás viendo aquí, yo me veo Sí, o no? ¿Ah? sí, sí, yo te estoy viendo. Sí. Bueno, pues le mostramos que el movimiento era una proceso constreñida y la única articulación constreñida que tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, pues esta prótesis está trabajando. Tenemos 9 centros. Se ha cogido mucho tiempo porque los abogados de cada centro quieren hacer las cosas a su manera. Ah, y cada quien quiere hacer las cosas en su forma. Así que no ha tomado mucho tiempo que todo eso dentro. Los cirujanos están locos por entrarle la mano y hacer las cosas, pero se ha tomado tiempo. Así que la prótesis es simplemente invertida a la radiocubital distal. La placa va en el cúbito, el vástago va en el radio
y no hay traslación, no hay nada, simplemente hay rotación y el ángulo cambia de acuerdo de supinación a pronación, porque pronación el radio tiene que venir encima y en estos casos la bola sale un poquito hacia el lado, pero no se subluciona, es sublución, ya. No se Sí, luce. Em, Luis, las dos últimas preguntas, porque sé que llevamos aquí mucho rato, eh, y las dos son muy buenas. La primera de ellas, de Carlos Morales, te pregunta, ¿tiene un caso ideal para hacer una artroplastia de Shecker? Porque es por un paciente que le trataron con un Sobeca-Pangi, lo intentaron estabilizar con una estabilización con ECU, no ha funcionado, tiene mucho dolor, es muy sintomático. Le han propuesto poner una prótesis Aptis, pero hay el problema de que por informes con alergología es alérgica a metales. Sí, Entonces, ¿hay lo que hay posibilidad que de... hacerle, sí, hay que hacerle un estudio a ver si es alérgico al titanio. Porque si es alérgico a níquel, cobalto o cromio, no se puede hacer. Pero si no es alérgico al titanio, se puede hacer. De otra manera, hacer algún día uno de carbono, pero no tenemos la compañía que lo pueda hacer. ¿Tenéis alguna versión hipoalergénica o no? No tenemos, porque la compañía es pequeña, no tenemos los recursos para hacer. Esto cuesta millones, cada cosa cuesta millones de dólares. La radiocubital distal ya va por 4,5 millones de dólares invertidos y nos faltan 5,5 a 6 más. No tenemos el dinero, no somos una compañía rica. Ya, ya, ya. No, no, es que evidente. Y bueno, y todos los problemas regulatorios y legislativos que Seguro, seguro. cada vez es más Es que si lo complicado. hacemos si lo hacemos de carbono, hay que mandarle a hacer unos estudios de duración, Claro, de sí, sí, sí. todo, tú sabes, es el problema. Las regulaciones es lo que hacen todo mucho más difícil. Pero hay que tener regulaciones para proteger al paciente. Eso se supone. Sí. Eh, y la última pregunta es Aunque no todas las regulaciones protegen al paciente. Sí, sí, sí. He querido ser políticamente correcto. Sí. Eh, la última pregunta es una pregunta de Trino Muñoz. Es una pregunta un poquito más personal. Yo también te la hice y esta parte de la charla me encanta. Entonces te pregunta, cuando todo el mundo le decía que no era una buena idea, ¿qué le hizo seguir adelante? Y bueno, háblanos un poquito más de las decisiones personales que tuviste que tomar. Sí. Bueno, la seguí hacia adelante porque yo no tengo un buen cerebro. Si tengo un buen cerebro, digo, bueno, se acabó, no lo haga y punto. Pero como tengo un ego más grande que mi cerebro, y mi ego es más grande que lo que puedo pensar, yo tenía un avión y lo vendí. Ese es mi problema, ¿eh? El ego no es mi enemigo, es lo que me ha llevado hacia adelante. Y realmente yo le he hecho la culpa a mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando yo hablaba con una compañía y le explicaba y me decían, no, eso no va a trabajar, porque los consultan todos, decía, eso nunca va a trabajar, eso es estúpido, tú sabes. Y entonces mi esposa me dijo un día, pero mira, nosotros podemos hacerlo poniéndole hipoteca a las casas. Tenemos una casa en la Florida y otra aquí. Y vendemos todo lo que haya que vender y echamos hacia adelante. Y tenemos una cuenta de retiro. Bueno, se fue la cuenta de retiro. Todavía estamos pagando hipoteca. Ah, y tuvimos que coger mucho dinero que se ha ido pagando poco a poco. Porque si tú te dejas vencer, mucha gente va a decir, eso no trabaja. Y las personas que te digan que eso no trabaja, que eso es tonto, eventualmente son tus aliados y comienzan a mandarte casos porque tienen pacientes que tienen los problemas que tú mostraste y vienen donde ti.
Pero inicialmente todo es un atentado a empujarte hacia afuera. Lo que hay que tener, si tú crees que todo que trabaja, pues sigue hacia adelante, que alguien algún día te va a oír. Y lo que yo no les recomiendo a nadie es que haga la estupidez que yo hice de poner todo a juego, todo simplemente por una creencia de que esto trabajaba, por ser cabeza dura. Eso fue todo. Yo puse a riesgo todo lo que tenía simplemente porque decía, no, esto va a trabajar. Pero hay que tener cuidado porque ah, es posible que te encuentre mucha gente en contra y que los recursos se te acaben antes de que tú puedas llegar hacia adelante. Sí, sí, claro, podría no haber trabajado. En este caso es una historia feliz y bonita, pero podría no haber trabajado, claro. Seguro. Por eso yo hago la reverencia a mi esposa siempre, porque ella, si no es por el apoyo de ella, no llegamos. Sí, que cuando todo lo que ella dice en esta casa se hace. Aunque como dice Alejandro Espinosa de México, yo siempre, ella siempre tiene la última palabra de rodilla. Dice, salte de ahí, cobarde, salte de ahí. Pues no, pero si tienes el apoyo de tu familia y ellos saben cómo las cosas van a venir, se van a poner apretadas, pues no, hay que seguir hacia adelante, porque ya, yo soy muy crítico de los editores en las revistas, porque si no es todo siguiendo el patrón de lo que existe, si te sales del sobre, que está fuera de ese cuadrito que es lo aceptado, tú eres un paria, tú no vales la pena, tú no sabes lo que estás pensando, tú sabes. Y es lo que pasa en todo. Como le dije anteriormente, de cuando visitaba a una joya de cirujano, Dan Riordan, en Luisiana, tenía un volumen de trabajos que eran joyas. Doctor Riordan, ¿y por qué usted no ha publicado esto? Porque yo lo que quiero publicar, lo quiero publicar con lo que yo digo, no con lo que los editores quieran decir. El día que eso cambie, el día que los editores dejen de cortar todo, porque no es la forma de ellos pensar, entonces vamos a llegar hacia adelante. Sí, a mí eso me desespera, ¿eh? Me desespera. Nosotros tenemos un grupo de cirujanos que se llama el Club, que justamente antes de esta sesión estábamos, y yo ahí como no hay filtro, no hay filtro político, digo todo lo que pienso. Y la primera publicación que hice en la Americana de la Mano fue sobre un implante que se llama Pirodisc, que es un implante de pirocarbono que se ponía hace unos años. Y me sorprendió muchísimo porque en la última revisión uno de los revisores me decía, no, el editor de la revista me decía, bueno, el artículo ya está aceptado, tal, no sé qué, pero mira, esta frase la tienes que cambiar y tienes que poner que hoy en día el gol estándar, a pesar de que los resultados del implante son buenos, hoy en día el gol estándar continúa siendo la trapecectomía. Y eso lo tenía que poner sí o sí. Bueno, pero ese es el problema, que yo hice una técnica, yo no sé si tú has visto una técnica que yo hice de suspensión dinámica de la radiocubital, de la Corrección. metacarpofalángica, Mm. de la primera articulación carpo metacarpiana del pulgar. Y me fue rechazada porque yo hablaba sobre reconstrucción del ligamento intermetacarpiano. Decían que eso no era el ligamento importante, que lo importante era el oblicuo. Pero si quitas el trapecio, lo único que importa es el ligamento intermetacarpiano, del primer ligamento metacarpiano. Y por eso no se publicó. ¿Y dónde se publicó? En la revista de cirugía plástica europea, que no está en el índice, por lo tanto no aparece en la, PubMed. sí, no aparece en el PubMed. Sí, El PubMed. PubMed. Entonces, alguien de aquí que se entrenó conmigo la publicó en su nombre sin referencia de lo que había hecho, nada, y la publicó ahora recientemente. Pero ¿qué vamos a hacer? Esa es la vida. Bueno, nada, Luis, te agradezco mucho. La verdad es que, como siempre, me ha encantado poder charlar contigo. Espero que la próxima vez que volvamos a trabajar juntos te acuerdes, Mira, voy a mi abogado.
fuiste tú el que me dijiste, ¿y dónde vas? Sergi, para mí es un placer participar contigo, es un placer, aunque me siento un poquito viejo, y cuando tú presentaste tu trabajo, me quedé fascinado, tú sabes. Y ahora lo único que me quejo es no poder hacerlo yo, porque ya yo estoy retirado. Pero los trabajos que tú estás haciendo son increíbles. Los trabajos que presentó Faja, Safa. Zafa, Sí, de sí. California, fabuloso. Yo me limité mucho a lo que presenté porque dije, bueno, esto es cosas viejas, pero ¿qué vamos a hacer? Yo Para mí es ese un día, placer y puedes contar conmigo siempre. Yo no voy a decir muchas cosas buenas, pero yo hablo mucho. no, lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho y además creo que es importante darle la oportunidad a un cirujano que además de habilidoso ha tenido la habilidad, porque al final eso es una habilidad, de poder soportar presiones externas y demás y de poder desarrollar un implante o sea, tan importante. Entonces, yo creo que el tema personal de cómo lo desarrollaste, de cómo se te fue ocurriendo, creo que es muy bueno que la gente tenga acceso a eso. Y nada, un placer como siempre. Nada, seguro que nos volvemos a ver y a compartir más charlas. Siempre a tu disposición. Para mí es un honor y un placer considerarte tu amigo, aunque el amigo que se le olvidan las cosas, que tenemos cosas juntas que hacer. Que pasen muy buen resto de domingo. Gracias a todos los que participaron aquí. Me da mucha satisfacción que había un grupo de personas de tanta altura metiéndose en esta conferencia a oír a un viejo hablar. Así que muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo, Luis. Lo Bye. colgaremos en YouTube y así mucha más gente tendrá acceso. Y nada, ya te pasaré el link para que tú también lo puedas distribuir. Muchas gracias. Un Hasta abrazo. luego. Bye. Un abrazo.